Las puertas aún permanecen en pie, oxidadas pero inquebrantables, custodiando una hacienda donde el silencio ha aprendido de memoria cada secreto. Aquí, los pasos de Francisco León de la Barra resonaron una vez con autoridad, no con exilio. El poder se negociaba en pasillos sombríos, promesas susurradas bajo techos de tejas. Pero la historia rara vez se marcha en silencio. Algo cambió aquí. Sutil, deliberado, irreversible. Y cuando lo hizo, la influencia se desvaneció, dejando solo polvo, lealtades sin respuesta y una pregunta que las paredes aún se niegan a responder. Antes de ser abandonada, antes de que se murmurara sobre ella, la hacienda se alzaba como un argumento tallado en tierra y piedra. Amplios patios prometían orden, gruesos muros prometían permanencia. Se erigió en una época en la que la autoridad se creía eterna, cuando hombres como Francisco León de la Barra confiaban más en la estructura que en el consentimiento. Cada arco presuponía obediencia, cada habitación esperaba silencio. Sin embargo, incluso en su nacimiento, persistía algo inquietante, una conciencia tácita de que los cimientos construidos sobre el desequilibrio nunca se asientan del todo. Nunca se pretendió que gobernara por mucho tiempo. Esa era la ficción, al menos. Francisco León de la Barra llegó al poder no como un conquistador, sino como un custodio. Un abogado formado para preservar el orden, un diplomático formado por la negociación más que por la fuerza. Su autoridad se presentó como temporal, clínica, casi aséptica, un guardián de una nación en transición. Sin embargo, los guardianes a menudo aprenden dónde se guardan las llaves. Tras las puertas de la hacienda, su personalidad se revelaba no en discursos, sino en hábitos. La precisión en la planificación de las reuniones. La preferencia por las salas privadas en lugar de los salones públicos. La forma en que las decisiones se posponían hasta que la urgencia suavizaba la oposición. Entendía los sistemas, legales, arquitectónicos, políticos, y cómo la paciencia podía convertirse en un arma. Mientras la revolución rugía en otros lugares, aquí se filtraba, amortiguada por la distancia y el privilegio. Para sus partidarios representaba la estabilidad tras el colapso del orden porfiriano. Para sus críticos era su última sombra, refinado y comedido, pero inconfundiblemente familiar. Hablaba el lenguaje de la reforma mientras protegía la continuidad. Prometía elecciones mientras gestionaba los resultados. Y dentro de la hacienda, los mapas del país yacían planos sobre pesadas mesas, con fronteras trazadas por dedos que nunca tocaron la tierra. Pero el poder obtenido sin pasión conlleva su propia fragilidad. León de la Barra inspiraba poca lealtad, solo obediencia. Su autoridad dependía del equilibrio, entre revolucionarios y élites, entre gobiernos extranjeros y agitación interna. Era un papel sostenido por el silencio, no por la fe. Y el silencio, como estos muros, no podía resistir por mucho tiempo. A medida que las noches se alargaban y los informes se volvían más sombríos, incluso la hacienda parecía percibir la tensión. Las lámparas ardían más tarde, los pasillos resonaban con menos pasos. El hombre tras las puertas mantenía la compostura, pero el margen de error se reducía. En algún lugar más allá de estos muros, la historia ya no estaba dispuesta a esperar. El poder no solo se proclama mediante decretos, a veces se incrusta, silenciosa y deliberadamente, en la piedra. La hacienda fue diseñada menos como un hogar que como un mecanismo. Los patios eran lo suficientemente amplios como para congregarse, pero lo suficientemente expuestos como para recordar a cada figura que eran visibles. Los pasillos, largos y rectos, negaban la privacidad y guiaban el movimiento con una sutil coerción. Incluso la ubicación de las puertas sugería quién debía entrar y quién debía esperar. Para Francisco León de la Barra, esta arquitectura no era casual. Reflejaba su filosofía de gobierno. El orden se mantenía mediante la estructura, la disidencia se gestionaba mediante la contención. Las reuniones se celebraban en salas donde el sonido se elevaba, pero nunca se expandía. Las ventanas daban al interior, a los patios, no al terreno circundante. El mundo exterior, impredecible, inquieto, se mantenía a distancia. Los sirvientes se movían por senderos prescritos. Los guardias se apostaban donde las líneas de visión se superponían. Nada aquí era accidental. La hacienda funcionaba como un argumento legal hecho físico. Cada espacio reforzaba la jerarquía, cada giro reducía las posibilidades. Incluso la capilla, modesta y severa, priorizaba la obediencia sobre la trascendencia. La fe, como el poder, debía ser disciplinada. Sin embargo, la arquitectura tiene un defecto que ningún gobernante puede corregir por completo.
perdura más que la intención. Las paredes absorbieron conversaciones que nunca se suponía que durarían. Los pisos se desgastaron bajo el peso de la espera. A medida que aumentaba la presión política más allá de la finca, el mismo diseño que una vez protegió a la autoridad comenzó a resultar claustrofóbico. Las habitaciones que habían simbolizado control ahora sugerían confinamiento. Al anochecer, las sombras se extendían por el patio como manos extendidas. El sonido se extendía más lejos que antes. Un solo paso podía resonar demasiado fuerte. El edificio, antaño aliado, se estaba convirtiendo en observador. Y los observadores, a diferencia de los sirvientes, no olvidan. Lo que se había construido para proyectar permanencia ahora revelaba su verdad más profunda. El poder, que debe diseñarse con tanto cuidado, ya es consciente de su propia inestabilidad. En algún lugar dentro de estos muros, la arquitectura de la autoridad comenzaba a traicionar a su amo. El título pretendía tranquilizar, provisional, una palabra diseñada para calmar mercados, embajadas extranjeras y élites ansiosas. Implicaba neutralidad, moderación, un hombre que pasaba por la historia sin dejar huella. Pero dentro de la hacienda, esa ilusión se derrumbó silenciosamente. Francisco León de la Barra no solo ostentaba el poder, sino que lo moldeaba, lo reducía, decidía quién heredaría lo que quedaba. Tras puertas cerradas, la neutralidad se disolvió en cálculo. Los asesores llegaban de noche, los mensajes se redactaban con cuidado y se enviaban selectivamente. Los líderes revolucionarios eran recibidos con cortesía, luego retrasados, redirigidos y debilitados mediante procedimientos. La hacienda se convirtió en una cámara de filtración donde la urgencia perdía fuerza. Lo que emergía del otro lado no era compromiso, sino agotamiento. El giro no residía en que León de la Barra buscara influencia, eso era previsible, era que creía que el tiempo mismo podía controlarse, que si la transición se ralentizaba lo suficiente, si las elecciones se gestionaban con la suficiente delicadeza, el viejo orden podría sobrevivir dentro de un nuevo lenguaje. La hacienda, con sus muros pacientes y sus habitaciones interiores, fomentaba esta creencia. Allí, el caos se sentía distante, controlable, casi teórico. Pero fuera de las puertas, la realidad se movía más rápido. La revolución no se detiene ante la elegancia legal. Cada retraso avivaba las sospechas. Cada maniobra silenciosa se interpretaba como una traición. El presidente interino ya no era visto como un puente, sino como un obstáculo, una extensión de lo que ya había caído. Dentro de la finca, la atmósfera cambió. Los guardias escuchaban con más atención, los sirvientes hablaban menos, los documentos se multiplicaron. El poder seguía presente, pero se había vuelto defensivo, frágil. La ilusión de temporalidad, tan cuidadosamente mantenida, era ahora su mayor lastre. Y entonces, sutilmente al principio, la hacienda dejó de recibir visitantes importantes. Los mensajes quedaron sin respuesta. Los aliados se volvieron cautelosos. El rol interino, antes protector, había expuesto su defecto fatal. Un gobernante sin futuro no tiene a nadie dispuesto a defender su presente. La ilusión se había mantenido lo suficiente como para asegurar algo irreversible. La pregunta ya no era si el poder se le escaparía, pero quién ya había decidido dejarlo caer. Ningún muro se derrumba de golpe. Anuncia su debilidad silenciosamente, a través de grietas finas, a través de puertas que ya no cierran bien, a través del sutil cambio en la transmisión del sonido. En la hacienda, estas señales aparecieron mucho antes de que alguien las nombrara. Los susurros viajaban más rápido que las órdenes. Las miradas reemplazaron a la obediencia. El edificio, una vez disciplinado, comenzó a respirar de otra manera. La revolución presionaba hacia adentro, no como un ejército, sino como presión. Las noticias llegaban fragmentadas, líneas ferroviarias interrumpidas, gobernadores desertores, lealtades cambiantes en pueblos que antes se consideraban seguros. Cada informe se leía bajo pesadas vigas que jamás habían conocido la inestabilidad. Sin embargo, la inestabilidad era ahora la única constante. Para Francisco León de la Barra, gobernar se convirtió en un ejercicio de contención, de información, de miedo, de percepción. Los sirvientes fueron los primeros en darse cuenta. Las comidas se servían intactas. Las reuniones se alargaban hasta altas horas de la noche y terminaban sin tomar decisiones. Los papeles se acumulaban en los escritorios, sellados pero sin resolver. Los guardias rotaban con más frecuencia, no por seguridad, sino para evitar la familiaridad. La confianza se estaba desvaneciendo, y todos lo notaban. Las propias paredes parecían cómplices, el yeso se descascarillaba.
La humedad se filtraba en rincones que antes se mantenían impecables. El mantenimiento se ralentizó, no por negligencia, sino por vacilación. ¿Para qué reparar un lugar cuyo futuro era incierto? La hacienda percibía su propia transitoriedad, y la decadencia siguió a la conciencia. Más allá de las puertas, la inquietud en las comunidades locales se acentuó. La reforma agraria ya no era una exigencia abstracta, sino una promesa que ya se cumplía en otros lugares. La finca, antaño símbolo de orden, ahora representaba demora, inacción, privilegio a la espera de la historia. En su interior, León de la Barra se mantuvo sereno. Su voz se mantuvo firme, su postura inalterada. Pero el poder, que debe reafirmarse constantemente, ya está herido. Cada grieta, física o política, marcaba una pérdida de autoridad que ningún decreto podía revertir. Para cuando las fracturas fueron innegables, la estructura seguía en pie, pero solo porque nada la había empujado con la suficiente fuerza. Ese empuje estaba por llegar, y cuando llegara, los muros no decidirían si resistirían. Simplemente revelarían en qué se habían convertido. La hacienda siempre había dependido de la distancia. Distancia de los campos que la alimentaban. Distancia de las manos que la mantenían. Distancia de las voces que la cuestionaban. Pero la distancia se derrumba cuando el hambre y la expectativa empiezan a viajar juntas. Afuera de las puertas, la tierra ya no se sentía neutral. Se sentía reclamada. Por la memoria, por el trabajo, por el resentimiento expectante. Los pueblos cercanos observaban la hacienda con una nueva claridad. Habían oído promesas pronunciadas en el lenguaje de la revolución, la devolución de la tierra, la redistribución del poder, la ruptura del silencio. Ante esas palabras, la hacienda permanecía inmóvil, sus muros revestidos de una antigua gramática de control. Para muchos, ya no era una residencia, era una evidencia. Los rumores se acumulaban como polvo. Algunos decían que las decisiones se retrasaban a propósito. Otros creían que la transición misma se había convertido en una actuación destinada a agotar el cambio en lugar de impulsarlo. Lo que importaba no era la precisión, sino la fe. Y la fe se alejaba del recinto de piedra en la colina. Las protestas no comenzaron como marchas. Comenzaron como rechazos. Campos abandonados. Entregas retrasadas. La mirada ya no bajaba al paso de los guardias. La gente que se encontraba fuera de las puertas había aprendido algo que la arquitectura jamás anticipó. La autoridad se debilita más rápido cuando ya no se le teme. Dentro, la finca se sentía más pequeña. Las ventanas no ofrecían protección, sino aislamiento. Los sonidos del mundo circundante, voces, movimiento, impaciencia, llegaban al interior. La hacienda ya no podía fingir estar separada de la nación que pretendía sostener. Antes de continuar, dime, ¿crees que los lugares absorben el sufrimiento y las expectativas de quienes se ven obligados a vivir bajo su sombra? Porque a medida que la presión aumentaba más allá de las puertas, el silencio en su interior se hacía más denso. Y el silencio, cuando se ignora demasiado tiempo, no permanece pasivo. La traición no llegó con confrontación, llegó como ausencia, invitaciones sin respuesta, cartas acusadas de recibo, pero nunca entregadas, enviados extranjeros que antes solicitaban reuniones, ahora las posponían indefinidamente. En el mundo de la diplomacia, el silencio nunca es neutral, es un veredicto emitido sin explicación. Para Francisco León de la Barra, este cambio fue devastador precisamente por su invisibilidad. Su autoridad siempre había dependido del reconocimiento más allá de las fronteras de México. La estabilidad, después de todo, es un idioma que solo se habla con fluidez cuando otros aceptan escucharlo, y ahora lo escuchaban desde otros lugares. Las potencias internacionales, percibiendo el impulso más que la legalidad, comenzaron a recalcular. Los líderes revolucionarios, antes considerados perturbadores temporales, ahora eran tratados como sucesores inevitables. Las conversaciones pasaron a ser extraoficiales. El apoyo disminuyó discretamente. Lo que se había presentado como una transición cuidadosa, se percibió cada vez más como una obstrucción. Dentro de la hacienda, esta erosión diplomática se sentía como una asfixia. Decisiones que antes tenían peso ahora parecían ceremoniales. Las garantías destinadas a oídos extranjeros resonaban inútilmente contra la piedra. León de la Barra había creído que la legitimidad podía preservarse mediante el proceso. En cambio, el proceso se había convertido en su aislamiento. Este fue el verdadero giro. El presidente interino no había sido derrocado solo por revolucionarios, sino por la relevancia misma. El mundo ya había avanzado, dejándolo al mando de una estructura de poder que ya no se reconocía como necesaria. La hacienda, otrora un centro de influencia, se estaba convirtiendo en una antesala de la irrelevancia.
Los mapas sobre las mesas estaban obsoletos antes de que los plegaran. Los acuerdos asumían una continuidad que ya no existía. Incluso los aliados en México comenzaron a percibir el cambio. La lealtad, como el reconocimiento, se basa en el impulso, no en los principios. Y así la traición se consumó sin firmas, ni acusaciones. El poder se desvaneció, no por la fuerza, sino por el desinterés. La hacienda seguía en pie. Los guardias seguían vigilando. El presidente seguía gobernando. Pero en algún lugar más allá de esos muros, el futuro ya había decidido no incluirlo. El fin no se anunció solo. Se desarrolló a través de la rutina. Se firmaron documentos con cada vez menos importancia. Las reuniones concluyeron sin resolución. Se emitieron órdenes y se ignoraron discretamente. La maquinaria del poder seguía funcionando, pero ya no impulsaba nada. Dentro de la hacienda, la autoridad se había convertido en una representación para un público que ya se había marchado. El momento de la resignación se aproximaba no como una derrota, sino como algo inevitable. Los asesores se expresaban con cautela, considerando la retirada como una responsabilidad. La estabilidad, decían, requería sacrificio. El lenguaje del deber se utilizaba para disimular el abandono. Cuando finalmente se tomó la decisión, se sintió menos como una caída que como una evacuación, ordenada, contenida, emocionalmente vacía. Las habitaciones fueron vaciadas selectivamente. Algunos documentos desaparecieron, otros se quedaron atrás, repentinamente desprovistos de importancia. Los retratos permanecieron en las paredes, pero ya no llamaban la atención. La hacienda comenzó a vaciarse de significado antes de vaciarse de gente. Afuera, el impulso se aceleró. Las fuerzas revolucionarias avanzaron no hacia la finca, sino más allá. La historia ya no necesitaba este lugar. Esa fue la constatación más devastadora de todas. El poder se ve amenazado por la oposición, pero su fin es la irrelevancia. Mientras se ultimaban los planes de partida, el edificio parecía resistirse. Las puertas crujieron al abrirse con más lentitud. El eco de los pasos se prolongó más que antes. El silencio se hizo más denso, como si las paredes memorizaran sus últimos días de relevancia. Lo que una vez fue un centro de equilibrio, era ahora un artefacto a la espera de ser mal etiquetado. La caída no culminó en violencia ni espectáculo, concluyó con una retirada silenciosa, cuidadosamente justificada y con mínimas presencias. Y sin embargo, mientras la hacienda permanecía tras sus puertas, inmutable, imponente, repentinamente obsoleta, quedó claro que esto no era el final, fue un comienzo, de esos que la historia rara vez perdona. Las consecuencias no se limitaron a la hacienda. El poder rara vez se disuelve sin repercutir en el exterior, y esta retirada, aunque silenciosa, aceleró una nación ya en movimiento. Con la presidencia interina vaciada de autoridad, la incertidumbre se extendió rápidamente. Lo que se había retrasado ahora avanzaba con fuerza, sin restricciones. En todo México, el colapso de la transición cuidadosamente gestionada confirmó una creciente sospecha. La moderación había fracasado. La elegancia legal prometida por hombres como Francisco León de la Barra no pudo con el hambre, la falta de tierras y las expectativas. Las facciones revolucionarias, antes divididas por la paciencia, encontraron unidad en el impulso. El punto medio se evaporó. El silencio de la hacienda se volvió simbólico. Se mencionaba en conversaciones lejos de sus muros, no como un lugar, sino como una advertencia, un recordatorio de que el poder aislado de las consecuencias se vuelve irrelevante más rápido de lo que se derrumba. Su abandono no solo señaló una caída personal, sino un error de cálculo sistémico. Comunidades que antes eran cautelosas se volvieron asertivas. En otros lugares, las propiedades fueron impugnadas, confiscadas y reutilizadas. La arquitectura del privilegio comenzó a resquebrajarse en todo el país, inspirada no solo por la ideología, sino por precedentes. Si este bastión lograba ser desalojado sin resistencia, otros podrían seguir su ejemplo. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. ¿El colapso era inevitable o fue necesario este fracaso específico para acelerar la historia? Porque a medida que la nación se redefinía, la hacienda se sumía aún más en la oscuridad. Sus puertas permanecían cerradas, sus ventanas apagadas. Sin embargo, su influencia persistió, resonando no a través de la autoridad, sino a través de la ausencia. Lo ocurrido aquí no puso fin a una revolución, la aclaró. Y la claridad, una vez alcanzada, no se puede deshacer. Toda hacienda conserva habitaciones que no aparecen en los planos. Espacios destinados al almacenamiento, a la discreción, a guardar cosas en espera de un momento más seguro. Aquí,
Tras gruesas puertas y a lo largo de pasillos poco transitados, el residuo de la toma de decisiones persistía mucho después de que la autoridad se marchara. Los armarios guardaban correspondencia nunca enviada. Los cajones ocultaban borradores que revelaban vacilación, miedo y cálculo a partes iguales. Estos no eran secretos dramáticos. Eran verdades más silenciosas y dañinas. La evidencia de la demora como estrategia, de la neutralidad usada como tapadera. Las cartas insinuaban alianzas consideradas, luego abandonadas. Las notas revelaban la conciencia del impulso revolucionario, reconocido en privado mientras que en público se minimizaba. La distancia entre lo que se sabía y lo que se decía se hizo inconfundible. Para Francisco León de la Barra, estas salas representaban el precio de la cautela. Creía que la discreción protegería la estabilidad, en cambio, documentaban la indecisión. La historia, cuando finalmente llegó aquí, no necesitaba acusaciones. El propio periódico testificó. Con el tiempo, estos espacios cayeron en el olvido. Los cajones se sellaban con más eficacia que las cerraduras. Los lugareños hablaban de habitaciones a las que nadie entraba, no por miedo, sino por irrelevancia. ¿De qué sirve el secretismo cuando se pierde el poder? La hacienda pasó de archivo a reliquia sin ceremonias. Sin embargo, la verdad persistía fragmentada. Los académicos posteriormente mencionarían lagunas, periodos en los que la acción debería haber ocurrido, pero no ocurrió. Las habitaciones ocultas explicaban esas ausencias, demostraban cómo la autoridad puede paralizarse mediante el cálculo excesivo, cómo la gobernanza puede ser destruida no por la ignorancia, sino por un exceso de conciencia sin resolución. A medida que la finca seguía deteriorándose, estas cámaras permanecieron intactas durante más tiempo que los salones públicos. El silencio las preservó, y en ese silencio yacía la prueba más clara de todas, que la caída no fue repentina ni forzada. Todo había sido preparado con mucho cuidado y en silencio. Tras la salida del poder, la memoria se convierte en terreno disputado. La hacienda no se arruinó por accidente, sino que se dejó desvanecer. El mantenimiento cesó. La propiedad se desdibujó. La responsabilidad se disolvió en la burocracia. Ningún decreto ordenó su abandono, pero tampoco se hizo ningún esfuerzo por preservarla. El abandono se convirtió en política sin siquiera mencionarlo. Para las comunidades circundantes, la finca ya no era intimidante, era incómoda, un recordatorio de una pausa fallida en la historia, un episodio que era mejor no analizar. Los niños jugaban cerca de los muros exteriores. Los trabajadores rescataban lo que podían sin resistencia. Piedra a piedra, la relevancia se desmanteló. El nombre de Francisco León de la Barra se retiró del discurso público. Se convirtió en una nota al pie. Su papel se resumió brevemente, desprovisto de matices. La hacienda siguió la misma trayectoria. Se hizo referencia vagamente. Luego no se mencionó en absoluto. La supresión, cuando se hace gradualmente, rara vez genera oposición. La naturaleza ayudó. Las enredaderas ocuparon los pasillos. Los techos cedieron ante el clima. Los patios se llenaron de escombros. Lo que una vez fue diseñado para afirmar la permanencia, ahora demostraba su impermanencia con brutal claridad. El edificio envejeció más rápido que la memoria, como si estuviera decidido a desaparecer antes de que pudieran hacerse preguntas. Sin embargo, la eliminación nunca es completa. El contorno permanece. Los lugareños aún señalaban al pasar, bajando la voz instintivamente. Los académicos notaron la ausencia más que la presencia, la falta de conservación, la reticencia a documentar. El silencio mismo se convirtió en evidencia. A medida que la hacienda se desmoronaba, cumplió una función imprevista: ilustrar cómo las naciones eligen qué olvidar, no mediante la destrucción, sino mediante la indiferencia. Y la indiferencia, sostenida durante mucho tiempo, se convierte en su propia especie de veredicto. Lo que quedó en pie no fue un monumento, sino una advertencia que no necesitaba placa para ser entendida. El exilio suele imaginarse como distancia, una ruptura total con el lugar y la consecuencia. Para Francisco León de la Barra no fue nada parecido. Dejó México, pero México no lo abandonó a él. En el extranjero, sus títulos seguían acompañando a su nombre, pero su peso había cambiado. Lo que antes llamaba la atención ahora requería explicación. Desde lejos observó cómo la revolución se consolidaba. Los nuevos líderes reclamaban legitimidad no por procedimientos, sino por supervivencia. Se promulgaron políticas que invalidaron sus cautelosas demoras. El futuro avanzaba sin corregir el pasado que él había intentado controlar. El exilio reveló la ironía final. La cautela no había preservado la relevancia, sino que había garantizado la descartabilidad.
La hacienda, mientras tanto, permaneció donde estaba, vacía sí, pero no olvidada por el hombre que una vez confió en sus muros. La distancia agudizaba la memoria. Lo que ya no podía influir, lo reconsideraba sin cesar. Decisiones repetidas, silencios reinterpretados. En el exilio había tiempo para la claridad, pero ningún mecanismo para la reparación. Este fue el giro que la historia rara vez enfatiza. León de la Barra no fue castigado públicamente ni redimido discretamente. Fue marginado, intacto, pero irrelevante. Un destino reservado para quienes confunden moderación con neutralidad y oportunidad con control. La hacienda se convirtió en su contraparte tácita. Ambos permanecieron al margen de la narrativa de heroísmo y villanía. Ambos sobrevivieron, pero ninguno importó. Y la supervivencia sin sentido es su propia forma de borrado. Lo que el exilio demostró fue devastadoramente simple. El poder no termina cuando se lo arrebatan. Termina cuando ya no se le consulta. Sin autoridad que ejercer, la hacienda comenzó su segunda vida como evidencia. La naturaleza se instaló sin negociación. Las raíces partieron la piedra. La lluvia trazó nuevos caminos en pisos antaño pulidos para ceremonias. Los pájaros anidaron donde antes esperaban los funcionarios. La arquitectura, desprovista de propósito, reveló su verdadera vulnerabilidad. La decadencia se volvió interpretativa. Cada derrumbe sugería un comentario. El techo que se derrumbó sobre el salón principal hablaba de asambleas que nunca resolvieron nada. El patio, cubierto de maleza, reflejaba una tierra que antes había sido retenida y ahora se reclamaba. La ruina no borraba la historia, la traducía. Las visitas llegaban rara vez, y cuando lo hacían sin reverencia. La finca ya no era temida, solo estudiada. Las fotografías reemplazaron la autoridad. El silencio reemplazó el mando. Lo que quedaba era una atmósfera, una pesadez que resistía toda explicación. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. ¿Pueden las ruinas dar testimonio cuando los documentos quedan en silencio? Porque la hacienda no acusó, no explicó. Simplemente se quedó allí, desmoronándose lentamente, ofreciéndose como pregunta más que como respuesta. Y las preguntas, cuando se descuidan, se vuelven más pesadas con el tiempo. Lo que una vez había simbolizado el orden, ahora encarnaba la vacilación. Lo que prometía estabilidad, ahora demostraba fragilidad. El edificio, en su decadencia, hablaba con más honestidad que cuando estaba intacto. Y aún así, permaneció inacabado en su colapso, esperando una interpretación final que la historia aún no le había entregado. Un derrumbe rara vez es dramático cuando se ha ensayado durante décadas. La hacienda no se derrumbó de la noche a la mañana, se rindió gradualmente. Una viga cedió, un muro se arqueó hacia adentro, un patio se volvió inaccesible. Cada derrumbe pasó casi desapercibido, como si la estructura comprendiera que ya no había público para el espectáculo. Para cuando los lugareños hablaban abiertamente de su ruina, el lugar ya había traspasado un umbral. Entrar se sentía intrusivo, no prohibido. La autoridad que una vez exigía distancia había desaparecido, reemplazada por una silenciosa incomodidad. La gente sentía que ya nada necesitaba protección. La historia ya se había apropiado de lo que quería. El colapso final no fue solo arquitectónico, fue simbólico. La finca ya no representaba a un hombre, a un gobierno, ni siquiera a una época. Se había convertido en una superficie en blanco, sobre la que se podía proyectar interpretaciones, o ignorarlas por completo. Esa fue su última transformación, de instrumento de poder a artefacto sin resolver. No hubo restauración, no llegó ningún ajuste de cuentas oficial. La hacienda quedó abandonada a la intemperie, a la memoria, al olvido selectivo. En ese abandono, alcanzó una extraña permanencia. Las ruinas perduran más que las intenciones, se resisten al cierre. Mientras los muros se derrumbaban, lo que quedó en pie fue el esbozo de una decisión nunca tomada del todo. Un momento en que la acción se pospuso en favor del equilibrio, y el equilibrio se disolvió de todos modos. El colapso, completo al fin, no acusó a nadie por su nombre. Simplemente marcó el fin de la vacilación. La revelación final es más silenciosa que la traición, más sutil que el colapso. La hacienda nunca fue destruida porque nunca fue realmente desafiada. Fue destruida por la demora, por la creencia de que el poder podía pausarse, moderarse y negociarse para que perdurara. Francisco León de la Barra no cayó porque eligió el lado equivocado de la historia, sino porque creyó que la historia esperaría mientras él calculaba. Esa fue la verdadera herencia que nos dejaron. No la corrupción expuesta, ni la villanía condenada, sino la vacilación elevada a la categoría de política. La hacienda absorbió esa filosofía por completo.
Sus muros no presenciaron tanto la crueldad como la evasión. Sus pasillos oyeron planes postergados, no órdenes ejecutadas. Y al final, reflejó exactamente lo que había albergado: autoridad sin convicción. Por eso nadie se apresuró a preservarlo. No había nada heroico que consagrar, nada monstruoso que condenar. Solo un momento en el que el poder confundió la precaución con el control y perdió ambos. El edificio se alza como un recordatorio de que la neutralidad, cuando la historia exige movimiento, se convierte en una forma de traición en sí misma. Hoy, la hacienda no pide ser recordada. Espera. No como un fantasma, sino como una lección grabada en la piedra y la ausencia. Una pregunta sin inscripción, porque el pasado no desaparece cuando lo evitamos, solo queda observar para ver si dudamos nuevamente.